¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un día más de Campesineo. Este es un video violento para la gente de Twitch, en el que les voy a explicar un pequeño truco que la mayoría de top gatherers utiliza cuando se quiere bustear la fama, cuando se está compitiendo en la tabla de clasificación, pero que en este caso, por algunas cualidades que tiene, también se puede utilizar cuando usted quiere subir más rápido la rama de piedra. Básicamente se parte del típico soleo de aspecto que ya todos conocemos, pero se mezcla con un pequeño bug o un pequeño fallo que tiene uno de estos aspectos. Y además también se puede agregar el tema del conocimiento del horario de los encantamientos de los mapas para aún así aprovechar un poquito más toda esta cuestión y sacar mucho más beneficio. Es importante recalcar que esto solo funciona con el aspecto de piedra, y aunque esto ya funcionando varios años, puede ser que en algún momento esto lo parchen o lo solucionen o cambie. Pero en fin, empecemos. Esto funciona en unas condiciones muy específicas, y es que absolutamente todos los aspectos de piedra en mapas tier 6 están bugueados. El DPS por autoataque no les funciona. Los aspectos en mapas tier 7 o mapas tier 8 sí funcionan perfecto, pero por algún motivo en los mapas tier 6 no hace DPS, lo cual esto abre un abanico de posibilidades muy grandes para una persona que no tenga aún como un acercamiento con el soleo de aspectos, o que quiera aprovechar ese tipo de cosas y matarlo con cualquier otra arma que se le venga en mente. Y porque ya básicamente no necesita una build que tenga el sustain suficiente como para poder matarlo. Entonces, aprovechando esto, básicamente ese aspecto de piedra T6 usted lo puede matar muy fácil con cualquier tipo de arma, porque lo único que estaría haciendo el aspecto sería castear las otras dos habilidades que tiene, que una es un spawn que va generando de vez en cuando, que va creando unos mini golems similares a los golems de 5, que estos sí le hacen daño. Tiene que tener cuidado con esto porque aunque no hace mucho daño, si el pool se descontrola mucho, puede llegar a ser un problema para poder matar el aspecto. Además de que también tiene la otra habilidad, que es una que genera como piedras del piso, que lo que hacen es que empujan al mismo tiempo que hacen daño. Entonces hay que tener cuidado con estos dos tipos de habilidades, que aunque no hace DPS, que es como lo que le está haciendo a usted el daño constante, valga la redundancia, estas otras dos habilidades pues le pueden seguir causando daño, y si no tiene un mínimo de regeneración de vida, pues puede llegar a ser un problema. Ok, ahora lo otro. Esto se puede mezclar con el conocimiento del horario de encantamiento de los mapas. Recuerden que cada hora los encantamientos cambian. Es una hora que se setea cada vez que el servidor abre. Tengo un video en el canal principal donde lo explico un poco. De todos modos, si quieren que haga otro tipo de video explicándolo más a fondo con todas las cosas nuevas que hemos aprendido sobre esto, déjenme en los comentarios y puede ser que lo haga. En fin, el punto de todo esto es que teniendo el conocimiento de a qué horario, cuál es el horario que estos aspectos cambian su encantamiento, lo que uno puede hacer es holdear este aspecto, mantenerlo ahí vivo la mayor cantidad de tiempo que usted considere necesario, porque esto hay que ser sinceros, los aspectos de piedra o la piedra en general es el material más negreado de todos los materiales. Entonces, esto lo que provoca es que este tipo de aspectos perduren demasiado tiempo en los mapas, porque nadie, absolutamente nadie, va a querer ir a matar eso porque tiene muy poco valor. Quizás en Europa, en este punto en el que estamos, aún sí tienen bastante valor porque el precio no se diferencia tanto de los demás materiales. Pero en América sí suele suceder más esto de que nadie lo mata porque el precio está muy por el piso. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que es muy poco probable que alguien los vaya a matar, lo que pueden hacer es esperar las rotaciones de encantamiento que consideren necesarias hasta que el aspecto se encante algo que ustedes consideren bueno, y en ese momento sí lo pueden matar. Y simplemente pueden esperar a que se encante punto 1, y si tienen demasiada fe esperan a que se encante punto 2, o ya si tienen la mayor fe del mundo esperan a que se encante punto 3. Pero obviamente tengan en cuenta de que las probabilidades son increíblemente bajas para que esto suceda. Así que un punto 1 está más que bien. Pero bien, ahora, ya usted tiene en sus manos un bot de 500 cargas que puede matar fácilmente con cualquier arma, porque prácticamente le hace daño nulo. Y que si tengo la paciencia suficiente, lo puedo holdear durante mucho tiempo hasta que se encante algo mucho mejor, matarlo, ganar mucha más fama por matarlo. Bueno, por matarlo no, por gaderearlo. Ganar mucha más silver por la venta de este material que va a estar encantado. ¿Cómo aprovecho esto para mi beneficio? Además de lo obvio que ya acabo de mencionar, en el ámbito
competitivo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que puedo hacer es esperar a que esto se encante a punto 1, punto 2 o punto 3 y de esta manera poder tener un mejor ratio de fama por hora que le va a ayudar a posicionarse más alto frente a los demás en la tabla de clasificación. Esto siempre y cuando pues este tipo de tablas les interese. Si no les interesa, pues no tienen por qué hacer esto. Pero lo más importante acá es para los jugadores nuevos. Porque básicamente si usted es un jugador nuevo que quiere tener un encuentro más amigable con todo esto de solear aspectos, esta puede ser un muy buen inicio para que vaya aprendiendo, vaya testeando, vaya midiéndose a las situaciones que se le pueden llegar a presentar cuando alguien llegue mientras usted está matando el aspecto, o ver las habilidades, conocer el patrón, todo este tipo de cosas para que posteriormente cuando los encuentre en mapas tier 7 o mapas tier 8 ya donde no están bugueados, pues ya tengan más o menos un poquito más de experiencia, un poquito más de práctica y sea mucho más sencillo de matarlo. Pero además de eso, sirve también para que se puedan bustear un poco más rápido la fama al inicio cuando están subiendo, porque recuerden que desde que tengan su herramienta T5 ya pueden aprovechar estos aspectos, siempre, al menos en T5 siempre y cuando sea plano. Obviamente es increíblemente lento, pero si lo pueden aprovechar sería lo ideal. Y ya cuando tengan su herramienta tier 6 o superior, pues ya pueden aprovechar estos aspectos encantados. Van a ganar mucha más fama, bien sea para terminar de subir a tier 7 o tier 8, o por si quieren completarse el aspect de tier 6 de lleno, o sea, hasta el nivel 100. Así que eso sería todo por la parte de Open, porque aún hay más. Porque en Caminos Balonianos también se puede aprovechar una cosa similar a esta, en el sentido de que los aspectos de piedra, cuando usted los está matando una vez que los inicia, si usted se para a cierta distancia del boss, el boss mantiene el agro, pero nuevamente se cancela esta habilidad de DPS. Entonces, si usted necesita giliarse, necesita maná, necesita simplemente un break para volver a seguir dándole DPS al boss para matarlo, puede aprovechar esto, pararse en a esta distancia del boss, donde el boss lo sigue viendo, sigue manteniendo el agro, pero no le hace daño. Entonces es muy útil para este tipo de casos. Ahora también, si usted tiene un amigo, lo que pueden hacer es buguearlo aún peor. Básicamente su amigo inicia el boss, toma el agro, se para en esta posición donde el boss no hace DPS, y mientras está como en este estado el boss, usted aprovecha y le hace full DPS y lo mata. Porque nunca va a tener el agro usted, siempre lo va a tener su amigo, y usted hace daño de free básicamente. Entonces, lo único que tendría que tener cuidado es que, a pesar de que es un aspecto en caminos, por algún motivo los de Albion le colocaron habilidad de voces mundial. Entonces, este no va a generar ni spawns, ni va a sacar piedras del piso que lo van a empujar. Pero tiene esta habilidad que tienen los bosses mundiales de piedra, que como que golpean el piso, empujan y hacen daño al mismo tiempo. Pero no es nada del otro mundo, se pueden simplemente alejar y luego reposicionarse. O optar por lo más sencillo, que es con la tercera W de la daga. En el momento en el que va a castear ese primer golpe en el piso, le utilizan esta tercera W de la daga, se la cancelan y ya. Eso es todo. Y esa sería como una manera en la cual pueden aprovechar este tipo de mecánicas en los aspectos de caminos también. Ahora, en Miss, ¿a quién coño le importa Miss? En Miss no hay ni aspectos, ni voces, ni un coño, así que eso sería todo por ahora. Si quieren que les hable más a profundidad de todos los aspectos o de los voces mundiales o cualquier otro tema y les gusta ese tipo de videos, díganme nomás en los comentarios, pero por ahora me fui. Tururú.